Buenas tardes a todos. El tema que corresponde al día de hoy se denomina hepatopatías en el embarazo. Las hepatopatías típicas de la gestación son enfermedades que solo aparecen en pacientes gestantes, complicando de modo variable el curso del embarazo y determinando una morbilidad y en ocasiones mortalidad materno-fetal. El reconocimiento precoz de tales enfermedades supondrá la delimitación de la gravedad del proceso y la aplicación de un tratamiento temprano apropiado, que redundará en el mayor beneficio posible para la salud de la madre y del feto. Estas hepatopatías las podemos dividir en dos grupos. Primero tenemos las enfermedades hepáticas relacionadas específicamente con el embarazo, donde encontramos la del primer trimestre, y aquí tenemos la hiperemesis gravídica. Luego tenemos la del segundo y tercer trimestre, en donde encontramos la colestasis intrahepática del embarazo, la preeclampsia, el hígado graso agudo del embarazo y el síndrome de HELP. Luego tenemos el otro grupo, en donde encontramos enfermedades hepáticas agudas o crónicas no relacionadas con el embarazo, en donde tenemos patologías ya conocidas, como el caso de las hepatitis virales, la hepatitis autoinmune, neoplasias, colelitiasis y la cirrosis hepática e hipertensión portal por múltiples causas. No se conoce con exactitud la frecuencia de la enfermedad hepática durante la gestación y se estima una incidencia aproximada de una hepatopatía por cada 5.000 embarazos, y en el 75% de los casos van a corresponder a hepatitis virales o colestasis intrahepáticas gestacionales. El embarazo induce algunos cambios físicos y metabólicos en la gestante, y esto va a ser debido a la sobreproducción de hormonas sexuales. Como por ejemplo, en el examen físico hay que destacar la posible presencia de arañas vasculares, así como también el eritema palmar. Ambos van a ser secundarios a un hiperestrogenismo mantenido, y esto sin que se traduzca a la presencia de una hepatopatía avanzada subyacente. También en la exploración física no va a ser posible apreciar una hepatomegalia, y esto va a ser debido a la presencia de un útero grávido. Con respecto a las determinaciones analíticas, en el perfil hepático vamos a tener como única variante de la normalidad un ascenso de la fosfatasa alcalina. Esto va a ser bien evidente en el tercer trimestre del embarazo y no va a estar relacionado con un problema colestásico, sino una producción adicional de esta enzima por parte de la placenta y por un mayor metabolismo óseo. También vamos a tener que los niveles de transaminasas, bilirrubina total y ácidos biliares van a estar rigurosamente normales, así como también los parámetros de coagulación. Va a ser frecuente observar un discreto grado de anemia, y esto va a ser secundario a la hemodilución, y vamos a tener un incremento mayor de la volemia respecto a la masa eritrocitaria, y esto vamos a tenerlo sin encontrar alteraciones en la serie blanca y en la serie plaquetaria. Por último, el resto del perfil bioquímico puede estar caracterizado por una hiperlipemia mixta y una hipoalbuminemia dilucional. El diagnóstico precoz debe estar basado en las características clínicas de cada proceso y en el momento del embarazo en que aparecen, teniendo como punto de apoyo complementario las determinaciones analíticas, pruebas de imagen y estudio anatomopatológico. En este grupo de patologías se van a incluir las hepatopatías que solo aparecen en el curso de una gestación, como es el caso de la colestasis aguda gravídica y esteatosis aguda hepática, y las enfermedades gestacionales que en su evolución pueden cursar o no con una afectación hepática, como es el caso de la hiperemesis gravídica y la preeclampsia. Estas son enfermedades que solo aparecen en pacientes gestantes y van a complicar de modo variable el curso del embarazo y van a determinar una morbimortalidad materno-fetal. Vamos a comenzar con la hiperemesis gravídica, teniendo en cuenta que esta entidad es característica del primer mes de embarazo, apareciendo en el 3% de las gestaciones, y esta va a cursar con náuseas y vómitos intensos, lo que puede provocar una deshidratación marcada, teniendo lugar la remisión de este cuadro en torno a la 20ª semana de gestación. Esta es frecuente durante el primer embarazo y hay que destacar la rara aparición de ictericia. Con respecto a las determinaciones analíticas, vamos a tener que los valores de ALT no superan a las 1000 unidades, y hay que recordar que la mitad de los pacientes puede tener unos valores de transaminasas en el rango normal. Habitualmente va a existir una correlación clínico-analítica, de modo que las pacientes graves van a ser las que muestran una mayor alteración analítica. Con respecto a las técnicas de imagen, no van a mostrar ningún tipo de anomalía, por lo que el diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico y analítico. Y ante la duda diagnóstica y en casos muy excepcionales, se pudiese realizar una biopsia hepática para poder descartar otras causas de hepatopatía.
Dentro del cuadro clínico podemos tener en algunos casos presencia de prurito asociado, deshidratación, desnutrición y desequilibrio hidroelectrolítico. Y con respecto al perfil bioquímico, podemos encontrar que hasta el 50% de los casos pueden cursar con alteraciones en las transaminasas, podemos encontrar hiperbilirrubinemia no conjugada y en casos muy excepcionales, falla hepática. Con respecto a los factores de riesgo, podemos encontrar una edad joven, la obesidad, el tabaco, el hipertiroidismo, un embarazo molar, una diabetes preexistente, un embarazo múltiple y pacientes que cursan con alteraciones en los niveles de lípidos. Con respecto al tratamiento de la hiperemesis gravídica, vamos a tener que este cuadro remite a las 18 semanas de gestación. Dentro de la rehidratación endovenosa la podemos realizar con fluidoterapia, también podemos realizar nutrición enteral o parenteral con suplementos vitamínicos, podemos hacer utilización de fármacos antieméticos como metoclopramida y ondansetron, podemos hacer una reintroducción gradual de la dieta, podemos hacer utilización de tiamina para prevenir complicaciones como la encefalopatía de Wernicke y tenemos que el uso de esteroides no va a ser beneficioso en este tipo de patología. Dentro de las complicaciones vamos a tener la encefalopatía de Wernicke, la lesión renal, la hemorragia de retina, inmunosupresión, neumomediastino, ruptura esofágica y síndrome de Mallory-Weiss. El pronóstico materno es excelente, pero se ha descrito prematuridad, lo mismo que muerte intrauterina. Asimismo, existe un aumento materno de litiasis vesicular, más de lo esperado después de un embarazo normal. Luego tenemos la siguiente patología que corresponde a la colestasis intrahepática del embarazo. Esta va a ser una forma reversible de colestasis que aparece durante el tercer trimestre del embarazo y que se resuelve espontáneamente tras el parto. Y característicamente va a cursar con prurito, sin exantema y un aumento progresivo de los ácidos biliares. Hay que tener en cuenta que durante el embarazo hay una reducción de la síntesis biliar que si se combina con un defecto subclínico preexistente en el sistema de transporte activo biliar a través de los conductos epiteliales del hepatocitos, dará lugar a una forma reversible no obstructiva de colestasis intrahepática. Esto va a ser debido a las altas concentraciones de hormonas circulantes, como es el caso de estrógenos y progesteronas, en el último trimestre del embarazo. El defecto subclínico preexistente en el sistema del transporte biliar aparece en mutaciones heterocigotas de ciertos genes como son el MDR3, el CEP y el FIC1. Varios factores como son los hormonales, los genéticos y los probablemente ambientales van a estar implicados en este tipo de patología y los síntomas van a ocurrir comúnmente en el tercer trimestre de gestación, cuando las concentraciones de estrógenos y progesteronas van a alcanzar el nivel más alto. El hígado metaboliza estas hormonas y el exceso de metabolitos va a afectar la actividad de los transportes canaliculares biliares. Por último, vamos a tener que dentro de los factores de riesgo podemos encontrar el virus hepatitis C, bajos niveles de selenio, bajos niveles de vitamina D, embarazos múltiples donde se producen mayores niveles hormonales y la edad avanzada. Dentro del cuadro clínico de esta patología vamos a tener la presencia de prurito generalizado con un aumento en las palmas y en las plantas. Este va a empeorar por las noches y va a ser más evidente entre la semana 25 y 32 de gestación. También vamos a tener un aumento de ácidos biliares en ayuno hasta 100 veces por encima del límite superior normal. Vamos a tener un aumento de las bilirrubinas, una disminución de la vitamina K, la presencia de ictericia leve hasta en el 10 a 25% de los casos y la presencia de una diarrea esteatorreica. Con respecto a los valores de laboratorio, vamos a tener alteraciones en los ácidos biliares, sobre todo en el ácido cólico y queno-desoxicólico, los cuales van a estar aumentados y esta va a ser la prueba más sensible, aunque valores normales no van a incluir el diagnóstico. También vamos a tener un aumento en las transaminasas, un aumento en la bilirrubina total a expensas de la directa, aumento de la fosfatasa alcalina por encima de 500 unidades sobre litro, aumento de la GGT por encima de 40 unidades sobre litro y alteración en el tiempo de protombina por una mala absorción de vitamina K, aunque esto va a ser muy poco frecuente.
Es prudente realizar una ecografía para descartar obstrucción biliar extrahepática y también se puede hacer determinación de anticuerpos antimitocondriales para excluir la rara posibilidad de una cirrosis biliar primaria como causa de colestasis. También tenemos que hacer utilización de la biopsia hepática porque nos puede revelar la presencia de trombos biliares, aunque esta prueba no suele ser necesaria para el diagnóstico de esta patología. En los casos que cursan con ictericia, el diagnóstico diferencial debe incluir la posibilidad de una hepatitis vírica aguda, una reacción adversa farmacológica, hemólisis, esteatohepatitis o trastornos congénitos del metabolismo de la bilirrubina. Dentro de las complicaciones de esta enfermedad vamos a tener una mortalidad fetal hasta en el 4% de los casos, una mortalidad materna hasta en el 0.1% de los casos, una insuficiencia placentaria, parto prematuro y muerte súbita fetal. Si las pruebas de laboratorio son normales, se recomienda repetirlas cada 2 a 3 semanas si persiste la clínica, ya que una sustancial cantidad de mujeres van a tener prurito días o semanas antes de la aparición de la alteración de las pruebas hepáticas. El objetivo del tratamiento consiste en disminuir los ácidos biliares en sangre hasta conseguir la madurez pulmonar fetal. El fármaco de elección va a ser el ácido ursodesoxicólico, a dosis de 10 a 16 miligramos por kilogramo de peso día. Este va a estar indicado en pacientes con colestasis severa antes de las 33 semanas de gestación o con una historia de muerte fetal. El tratamiento debe suplementarse con vitamina K como prevención de las hemorragias. También se ha reportado el uso de dexametasona a dosis de 12 miligramos día por 7 días y de la S-adenosil L-metionina, ya que mejoran la sintomatología clínica pero no los parámetros bioquímicos, y esto tiene un grado de evidencia muy bajo. Vamos a tener otros métodos que van a ser el caso del término del embarazo en la semana 37 de gestación, ya que los síntomas deberían de resolver con la culminación de la gestación. Aquí en la imagen de la derecha vamos a tener un algoritmo que va a estar más orientado a la conducta obstétrica ante esta patología, en donde vamos a tener el tratamiento con soluciones tópicas, como es el caso de soluciones antihistamínicas, el tratamiento del ácido ursodesoxicólico a la dosis ya mencionado, sobre todo si hay presencia de prurito, y la utilización, de vitamina K en caso de que tengamos coagulación alterada. También podemos notar la presencia del monitoreo fetal dependiendo de los niveles de ácidos biliares, así como también la finalización del embarazo por parte del obstetra, y esto también va a depender de los niveles de ácidos biliares y de la analítica alterada y la sintomatología que presente el paciente. La siguiente patología que vamos a encontrar va a ser el hígado graso agudo del embarazo. Esta corresponde a una enfermedad rara y potencialmente fatal caracterizada por la infiltración grasa microvesicular en los hepatocitos. Esta va a ser casi exclusiva del tercer trimestre del embarazo y de carácter reversible posparto. Su deterioro agudo se presenta no solo como insuficiencia hepática, sino que también puede afectar otros órganos. Y vamos a tener dentro de su etiopatogenia que tenemos que durante un embarazo normal, la unidad fetal placentaria va a metabolizar los ácidos grasos libres para el crecimiento y su desarrollo fetal. Las enzimas placentarias van a descomponer los triglicéridos en ácidos grasos libres y esto luego se van a transferir al feto. Pero cuando existen defectos en la vía de oxidación de los ácidos grasos de la unidad fetal placentaria, los productos o metabolitos intermedios de los ácidos grasos se van a acumular y van a entrar en la circulación materna. Estos metabolitos intermedios y las especies reactivas de oxígeno asociadas van a ser absorbidos por el hígado materno y van a causar una infiltración grasa microvesicular. Y esto va a activar procesos inflamatorios, va a causar necrosis hepática celular. El mecanismo que conduce a la acumulación de ácidos grasos
y metabolitos en el compartimiento materno va a involucrar dos procesos. El primero va a ser en la unidad fetal placentaria y esta va a ser por una mutación homocigota o heterocigota que va a dar como resultado un defecto enzimático. Y en segundo lugar vamos a tener una madre heterocigota que tiene una capacidad disminuida para lograr la oxidación de ácidos grasos al final del embarazo. Y esto va a conducir a una incapacidad para eliminar eficazmente los metabolitos de ácidos grasos acumulados que se han transferido desde la unidad placentaria fetal. Vamos a tener que los factores de riesgo para esta etiopatogenia va a ser embarazos múltiples, el uso prolongado de ácido acetilsalicílico, la edad materna avanzada y obesidad, el producto de concepción masculino y madres primigestas. El gol estándar para el diagnóstico va a ser la biopsia hepática, la cual evidencia la esteatosis microvesicular, pero no es común realizarla en los centros hospitalarios por la necesidad de un diagnóstico oportuno y un manejo precoz, por lo que se va a usar un conjunto de criterios clínicos y de laboratorio para el diagnóstico y estos se denominan criterios de Swansea y ayudan a simplificar el trabajo diagnóstico en caso de sospecha clínica. Se van a necesitar entre 6 o más criterios para el diagnóstico. Estos criterios van desde los síntomas inespecíficos antes descritos hasta cambios bioquímicos en los exámenes de laboratorio que van a incluir hipoglicemia, aumentos de leucocitos, bilirrubina, amonio sérico, creatinina, transaminasas y alteraciones de las pruebas de coagulación con prolongación de la protombina y disminución del fibrinógeno, como observamos en la imagen de la derecha. En esta patología, la realización de una biopsia hepática demuestra la presencia de esteatosis microvesicular, como observamos en la imagen superior, y esta puede confirmar la sospecha clínica, pero este procedimiento tiene un riesgo elevado por los trastornos de la coagulación que presenta la paciente, lo que nos va a obligar a utilizar un diagnóstico basado en criterios clínicos o en su defecto en una biopsia hepática transyugular en casos muy selectivos. También podemos hacer utilización de los estudios de imagen y estos han demostrado tener una sensibilidad baja, siendo el ultrasonido la modalidad con mayor valor con respecto a la tomografía axial computarizada. Y en el ultrasonido se va a evidenciar un hígado con un parénquima hiperecogénico producto de una infiltración grasa difusa y algunos autores van a llamarlo signo del hígado brillante. El tratamiento más apropiado de la estatosis hepática aguda gravídica es la inducción del parto lo más precoz posible, asegurando la madurez fetal. En los casos del feto a término, el inicio del trabajo de parto y estado general conservado de la gestante es preferible el parto vaginal, mientras que la cesárea debe indicarse en una situación de enfermedad materna grave. El tratamiento de las complicaciones y el mantenimiento de la paciente supone su ingreso precoz a una unidad de cuidados intensivos para realizar el manejo de complicaciones, como es el caso de utilización de ventilación mecánica, utilización de hemotransfusión, de infusión de glucosa, utilización de diálisis, de nutrición parenteral, de cirugía para el control del sangrado y utilización de lactulosa en cuadros de encefalopatía. Hay casos reportados de uso de plasmaféresis posterior a la interrupción del embarazo y se emplea en el manejo de casos avanzados o severos de la enfermedad asociado a complicaciones. Este tratamiento está basado en remover sustancias tóxicas como es el caso del amonio, las bilirrubinas y citoquinas inflamatorias de la circulación hepática, reemplazando el plasma de la paciente, y esto va a tener como objetivo mejorar la función hepática y el daño renal. Por último, el índice de recurrencia es difícil de estimar, pero puede ser tan elevado como hasta un 10 al 20%. Y en estos casos se puede considerar el cribado para la deficiencia de las enzimas de metabolización de los ácidos grasos. Y es lo que se denomina con las siglas LCHAD. Luego vamos a tener el síndrome de HELLP, el cual es una complicación multisistémica del embarazo
que se caracteriza por hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. Vamos a tener que el 70% de los casos se manifiesta antes de terminar el embarazo y el 30% se diagnostica las primeras 48 horas del puerperio y por lo general se inicia durante el último trimestre del embarazo y afecta hasta el 20% de los embarazos con preeclampsia. Dentro de la etiopatogenia de esta patología vamos a tener que el daño hepático descrito es atribuido al depósito de fibrina intravascular. También vamos a tener hipovolemia e hipertensión sinusoidal que va a traer como consecuencia una elevación moderada de los niveles de bilirrubina y de transaminasas. Luego tenemos la trombocitopenia y esta es causada por el daño endotelial sistémico que lleva a un depósito de fibrina junto con la activación y consumo plaquetario. Por último vamos a tener la hemólisis y esta es causada por un daño directo de los hematíes en el endotelio disfuncional, produciendo una hemólisis microangiopática, y esto va a ocasionar la elevación de los niveles de LDH séricos. La hemoglobina liberada en sangre materna va a ser transformada a bilirrubina no conjugada a nivel esplénico. Esta se une a la actoglobina para ser eliminada a nivel hepático, y esto se va a manifestar clínicamente como disminución de los niveles de hemoglobina en la sangre materna. El diagnóstico del síndrome de HELLP está basado en la evidencia de anemia hemolítica, microangiopática, disfunción hepática y trombocitopenia en una mujer gestante o en su periodo posparto con o sin algún trastorno hipertensivo desarrollado. Por ello, el diagnóstico de este síndrome es por exámenes de laboratorio y no directamente por las manifestaciones clínicas presentes, aunque éstas nos alertan de la severidad y de la evolución de la enfermedad. Uno de los síntomas más frecuentes reportados va a ser el dolor abdominal. Este predomina en epigastrio y en hipocondrio derecho. También podemos tener náuseas, vómitos y cefalea y son descritas habitualmente, por lo que es fundamental hacer diagnóstico diferencial con otras hepatopatías del embarazo. A pesar de su alta asociación con preeclampsia, la hipertensión y la proteinuria puede estar ausente hasta en el 10% de los casos. La sensación de malestar general se observa habitualmente los días previos al diagnóstico de la enfermedad y se puede confundir con cuadros gastrointestinales como es el caso de reflujo gastroesofágico o una gastritis aguda. Vamos a tener que formas más graves de presentación van a ser observadas por su asociación con preeclampsia severa, como es el caso de la presencia de una encefalopatía hipertensiva, insuficiencia renal aguda y distrés respiratorio. Pero es importante saber que a pesar de los síntomas descritos, el diagnóstico del síndrome de HELLP se va a realizar según los criterios de Tennessee y de Mississippi, y estos van a estar basados en marcadores bioquímicos como observamos en la tabla de la derecha, donde hay que tener en cuenta que si tenemos pacientes que cumplen con 3 criterios de Tennessee, se considera que el HELLP va a ser completo, y si el paciente tiene 2 o menos criterios, se considera como un HELLP incompleto. Dentro del tratamiento vamos a tener que la estabilización materna dependerá del manejo cauteloso de los fluidos endovenosos y de la monitorización hepática, así como también del manejo adecuado de la trombocitopenia. Primero vamos a tener el manejo de los fluidos endovenosos, y este va a ser fundamental dado que el estado de disfunción endotelial, hipoaluminemia y el hipertono vasomotor va a aumentar el riesgo de edema pulmonar agudo, ascitis, y también hay que tener en cuenta que en casos de un aporte vigoroso de volumen puede ocasionar un daño renal agudo prerrenal inicial. También hay que tener en cuenta que hay que realizar una monitorización hepática adecuada, y esta va a depender del grado de alteraciones de las pruebas hepáticas y de las características del dolor abdominal. Frente a la sospecha del compromiso hepático, se debe evaluar con ultrasonido abdominal para descartar la presencia de un hematoma subcapsular hepático. Sin embargo, la tomografía de abdomen con contraste o la resonancia magnética ha demostrado ser superiores en la identificación de esta complicación. Luego tenemos la transfusión de hemoderivados, y esta va a ser esencial en la prevención y manejo de complicaciones hemorrágicas perioperatorias, teniendo como metas el INR por debajo de 1.5, plaquetas de 50.000 y fibrinógeno mayor a 100 miligramos sobre decilitro.
Se han descrito que dosis de dexametasona de 10 miligramos vía endovenosa cada 12 horas podría favorecer en cuadros como disminución de la lesión endotelial, puede disminuir el consumo plaquetario e incluso mejorar la perfusión hepática. Vamos a tener que dentro de las complicaciones del síndrome de HELLP podemos encontrar la coagulación intravascular diseminada, la eclampsia, el desprendimiento de placenta, el sufrimiento fletal, la ruptura hepática y la hemorragia o hematoma subcapsular. Luego tenemos la preeclampsia, también llamada gestosis del tercer trimestre o toxemia gravídica, y esta se define por la aparición de hipertensión arterial, proteinuria y edemas, y aparece en la segunda mitad del segundo trimestre del embarazo. Supone la principal causa de mortalidad materno-infantil, fundamentalmente derivada de las complicaciones de esta enfermedad, como es el caso de la eclampsia, que consiste en preeclampsia y crisis convulsivas, o la afectación hepatorrenal, complicando hasta un 10% de los embarazos. El factor patogénico principal de esta patología va a consistir en una hipoperfusión placentaria, probablemente secundaria a una interacción entre una anómala respuesta inmune maternal y una enfermedad vascular materna preexistente. Vamos a tener que la susceptibilidad genética e incremento de la masa trofoblástica va a ser un factor fundamental en este tipo de patología, tal que la isquemia placentaria va a conducir a síntesis de tromboxanos, leucotrienos y productos del metabolismo de ácido araquidónico. Estos van a ser bien conocidos por sus propiedades vasoconstrictoras y procoagulantes. La acción de estos mediadores a nivel placentario va a favorecer a una mayor hipoperfusión placentaria, con la aparición de una enfermedad fetal fundamentalmente caracterizada por un crecimiento intrauterino retardado. Vamos a tener afectación en otros tejidos debido a la hipoperfusión secundaria al vasoespasmo determinada por isquemia tisular, y se puede manifestar por una insuficiencia renal y proteinuria, y esto va a corresponder a la afectación renal o a la presencia de convulsiones, y es lo que corresponde a una afectación del sistema nervioso central. Dentro de la clínica de la preeclampsia vamos a tener la presencia de dolor abdominal intenso, sobre todo en cuadrante superior derecho o epigastrio, la presencia de cefalea, acúfenos, aumento de las aminotransferasas hasta 2 a 20 veces por encima de los límites superior normal, aumento de las bilirrubinas. Dentro del tratamiento vamos a tener el control de la presión arterial manejado con sulfato del magnesio, y en casos en que no podamos tener control con el fármaco, hacer realización de una interrupción del embarazo. Dentro de las complicaciones de la preeclampsia vamos a tener las crisis hipertensivas maternas, la falla renal, la ruptura hepática, las crisis convulsivas y la mortalidad perinatal. Aquí tenemos un cuadro de diagnóstico diferencial donde observamos las distintas afectaciones hepáticas, tanto relacionadas con el embarazo como las no relacionadas con el embarazo, donde podemos encontrar las distintas manifestaciones clínicas, así como también las pruebas complementarias de cada entidad. Y por último, en el cuadro inferior tenemos los distintos hallazgos histológicos de cada hepatopatía asociada al embarazo, en donde encontramos en diagnósticos histológicos, como en el caso de la preeclampsia, que podemos hallar hemorragia periportal, necrosis y depósitos de fibrina. En la colestasis del embarazo, la presencia de colestasis centrolobular y no inflamación. En el síndrome de HELLP, la presencia de necrosis, de hemorragia periportal y depósitos de fibrina. Y en el hígado graso agudo, la presencia de grasa microvesicular. Esto es todo el seminario. Muchísimas gracias por su atención.